Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 19 de octubre del año 2025. En esta propuesta vamos a hablar de la inteligencia artificial. Vamos a ver, porque el gobierno hizo un gran anuncio. Vamos a hablar del tema de los subsidios. Sigue el Festival de Subsidios. Y vamos a tratar el tema económico referido a mi artículo de esta semana, que es sobre la deuda y los bonos soberanos. Nuestro invitado es el licenciado Fernando Camaño, que es economista, pero fue superintendente de salud. Con él vamos a abordar el caso de Senasa, porque él fue de los primeros que trató el tema. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El gobierno dominicano firmó un acuerdo con la empresa norteamericana NVIDIA para implementar la inteligencia artificial en varias áreas e incluso construir una fábrica y un instituto para la inteligencia artificial. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, Guido Gómez Mazara, defendió la obra del gobierno de Luis Abinader y en relación a la corrupción señala que el mandatario ha sido inflexible con los funcionarios que han faltado a sus deberes. Miembro del comité político y ex candidata vicepresidencial, Zoraima Cuello, consideró que este gobierno ha fracasado en cumplir sus promesas y todos los servicios se han deteriorado. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, negó que haya una empresa haitiana dentro del consorcio que ganó la licitación para suministrar los equipos para la nueva cédula. El empresario santiaguero vinculado con familias importantes y ex asesor de zonas francas del Poder Ejecutivo, Fabio Augusto Jorge Puras, fue requerido por la justicia norteamericana acusado de narcotráfico y lavado de activos. El asesor económico empresarial y economista Alejandro Grisanti considera en un consejo que la economía dominicana no va a llegar a crecer 3% este año, pero confía que con el aumento coyuntural del endeudamiento permitiría crecer un estimado de 4.5% en el 2026. A pesar de los anuncios del presidente Trump de una paz duradera en la Franja de Gaza, al otro día soldados de Israel, bajo el pretexto de la no entrega de los cadáveres de los rehenes, abrió fuego y mató 8 gazatíes, mientras la milicia de Hamas en los territorios desocupados sale a la calle y fusila a compatriotas bajo el alegado de que ayudaron a los israelíes. Esta semana el presidente Abinader, por intermedio de Paliza, firmó con la empresa NVIDIA, una empresa global de los Estados Unidos especialista en inteligencia artificial. Fue un gran mérito. Hubo que hacer un gran lobby para lograr que esa empresa venga a firmar. Dice el presidente que se va a comenzar a aplicar inteligencia artificial en la salud, en la educación, en el tránsito, en la seguridad. Pero no solamente eso. Como parte del acuerdo se construirá una fábrica nacional de inteligencia artificial alojada en la NAP del Caribe, un complejo tecnológico del país dotado de altos estándares de seguridad y un centro de excelencia en inteligencia artificial destinado a la formación, investigación y desarrollo de talento. ¡Huepa! ¿Cuántas cosas? Ya Leonel Fernández había hablado de inteligencia artificial y hasta había hecho un seminario en Funglode. Y usted se pregunta, inteligencia artificial en la educación, donde no tenemos aulas suficientes, donde los profesores no tienen la capacidad, donde los muchachos, ahora salió un estudio, que el 74% pasan las pruebas nacionales, pero solo 22% aprenden. Pero no es que aprendan lo que hoy se necesita aprender, no, aprenden lo que se está enseñando en las escuelas. A esa escuela usted va a llevar la inteligencia artificial. A la salud, a hospitales deteriorados donde los médicos no cumplen. Aquí sí ya hay inicio de inteligencia artificial en centros privados, como por ejemplo los Homs de Santiago, Médico Express en la capital, Sendoe, la Clínica Abreu, promoción gratuita. Hay varios centros que sí ya están utilizando inteligencia artificial, pero en un hospital público de nosotros,
por favor. Inteligencia artificial en el tránsito. Y hemos sido incapaces de mejorar el tránsito a pesar de haber eliminado los giros a la izquierda. Señor, la inteligencia artificial, que tiene sus cosas buenas y sus malas, pero los drones comenzaron para un fin y ahora los drones es un arma de destrucción masiva. La inteligencia artificial tiene sus peligros, pero tiene su ventaja. Van a desaparecer muchísimas carreras y van a surgir otras. Pero la inteligencia artificial demanda de ingenieros, de físicos, de gente muy preparada que no la tenemos en República Dominicana y de técnicos muy preparados que no lo tenemos en República Dominicana. Aquí hay que una estrategia de hace más de un año para traer empresas para los chips. No hay manera, porque no tenemos el personal. Intel, una gran empresa norteamericana, estaba en Costa Rica y se fue de Costa Rica para Malasia. Y Costa Rica nos lleva a la milla en educación a la República Dominicana. Entonces, esto no pasa de ser un anuncio. Un anuncio mediático. Ustedes verán que van a pasar los meses y nada de esto va a ser realidad. Nada de esto. Porque es que tenemos problemas básicos que no han resuelto. La inteligencia artificial, por ejemplo, demanda de mucha electricidad. Elon Musk ha advertido que uno de los problemas en los próximos años va a ser el tema de la generación eléctrica, porque la inteligencia artificial demanda de mucha electricidad. Otro tema, señores, los subsidios. Aquí, a raíz de la crisis del 2003-2004 en el gobierno de Hipólito Mejía, la crisis financiera, aquí 1.5 millones de dominicanos se hicieron pobres. Y en el gobierno de Leonel Fernández, ahí fue donde se inició el programa Supérate o Solidaridad. Pero eso se hizo a partir de levantar un mapa de la pobreza y de una estructura que se llamaba SIUBEN, Sistema Único de Beneficiarios. Y a la gente se le dio una tarjeta para la gente que lo necesitaba. En el gobierno de Danilo Medina, aunque le cambiaron el nombre, eso se mantuvo y se respetó. Y esos programas fueron elogiados por organismos internacionales. En este gobierno, di que la pobreza disminuyó, según la cifra del Banco Central. Pero aún así, han incorporado más de 2 millones a todos esos programas. Y te dan 1.000 pesos para el Día de las Madres, 1.000 pesos para los educadores. Y en diciembre, ahí es la zafra, la tarjeta que no tiene nombre, y que la reparten por cientos de miles. Yo tuve un invitado una vez en diciembre que andaba con grueso de tarjeta y cuando él terminó empezó a regalarla. Ahora, tarjeta Joven Solidaridad, 2.500 pesos. Pero eso no es verdad que para los jóvenes que realmente lo necesitan, no. Entonces, por eso es que el gobierno se le ha disparado el gasto corriente. Por eso es que los ingresos no dan para el gasto corriente. Y nos estamos endeudando para el gasto corriente. Miren ahí qué bonita, con muchos colores, la tarjeta joven. En estos días explotó la central del Ministerio de la Juventud porque empezó a llamar a todo el mundo que quiere tarjeta. Van a comenzar con 10.000. Pues ustedes verán cuando se acerca la campaña electoral. Y eso es dilapidar los recursos. Porque todo eso, ¿con qué se paga? Con los impuestos que usted y yo pagamos, que nos sacan del bolsillo. ¿Financian qué? Populismo, populismo electoral. Nos vamos a comerciales. El 3 de septiembre yo escribí un artículo sobre la deuda y cuánto había aportado, qué había hecho cada gobierno con la deuda. Me adelanté porque un mes después que se genera el debate entre el presidente y políticos economistas. El presidente llegó a decir que el 80% de lo que él se ha endeudado es para pagar deuda del gobierno pasado. Eso fue un desliz. Quizá por eso la semanal del lunes pasado lo hicieron en el Olímpico para hablar de los Juegos Centroamericanos. Porque
Si usted paga el 80% en amortización, la deuda no debe crecer y la deuda ha crecido. ¿Cómo ha crecido la deuda? En el gobierno de Leonel Fernández, la deuda creció alrededor de 12.000 millones en 8 años. 1.500 millones por año. En el caso de Danilo Medina y Luis Abinader, yo saco el año 20. Yo no le cuento el año 20 a esos dos gobiernos. ¿Por qué? Porque en el año 20 el PIB se cayó 10.000 millones de dólares y la deuda aumentó casi 9.000 millones por la pandemia. Por eso no le calculo los bonos ni la deuda de Luis en ese año, ni la de Danilo. Danilo incrementó la deuda más que Leonel Fernández. A un ritmo, él la aumentó en 16.000 millones de dólares y la llevó a 2.300 por año. Oigan los numeritos. Leonel lo aumentó a un nivel de 1.500 cada año y Danilo 2.400 cada año. Luis Abinader, de diciembre del 20 a agosto del 25, elevó la deuda a 60.000 millones de 44.000. Y en términos anuales, 3.300 millones. ¿Quién ha endeudado más el país? Este gobierno. Ahora, vámonos a la parte que pocos economistas hablan, los bonos soberanos. Leonel Fernández recibió un stock de bonos soberanos de 1.100 millones. Y él lo llevó a 2.400. Es decir, Leonel gastó nada más. Emitió bonos por 1.000 y piquito de millones. En ese momento, la composición de la deuda, eso es muy importante. La deuda multilateral y bilateral, es decir, la deuda con el BID, con el Banco Mundial y con gobierno, es la mejor deuda, porque tiene más baja tasa de interés, periodo de gracia, para además esa deuda la desembolsan de acuerdo a un programa de ejecución. En el gobierno de Leonel Fernández, el 52% de la deuda era multilateral y bilateral, y los bonos apenas eran un 12%. Danilo Medina llevó los bonos a 16.000 millones. Y entonces, la deuda bilateral y multilateral bajó a 19 millones. Fíjense cómo cambió la composición. Y la deuda en bono, 46%. Abinader, los bonos los aumentó a 22.000 millones. Y 17% hoy de la deuda total es deuda bilateral y multilateral y 56% es deuda en bono. ¿Qué ocurre con la deuda en bono? Mientras un préstamo usted amortiza y paga intereses, en el bono usted paga intereses. Y cuando el bono se vence, entonces usted tiene que engancharse con otro bono y se convierte en una deuda eterna. Y a veces tiene que engancharse en un bono a una mayor tasa de interés. El problema de la deuda dominicana no es un relajo. Aunque el gobierno dice que mi deuda baja en relación al PIB, no. La deuda sigue aumentando. Y hoy, de cada peso que se recauda en impuestos, 28 centavos solamente para el pago de los intereses. Si nosotros continuamos esta carrera alocada de déficit y de mayor endeudamiento cada año, llegaremos a un momento en el cual no nos van a prestar. Vamos a llegar a un momento de insostenibilidad fiscal y ojalá no lleguemos a un ajuste por una crisis de deuda. Pero si seguimos por donde vamos a terminar en eso. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Fernando Camaño, economista y ex superintendente de salud y riesgos laborales.